Muy bienvenidos y gracias por acompañarnos en nuestra serie de Daniel. Ahora estamos en el capítulo número 9, Cristo, nuestro sumo sacerdote. Bienvenidos. Déjenme decirles que este capítulo fue escrito por el año 538 a.C., siendo Darío el Medo rey de Babilonia. En ese mismo año fue escrito el capítulo número 6, como lo podemos ver acá, ¿verdad? Capítulo número 6 y 9 escritos el mismo año. Y siendo Daniel ya un viejito de más de 80 años, entonces Dios le mostró esta extraordinaria profecía. Como podemos ver, este capítulo también se encuentra en la parte profética del libro de Daniel y su bosquejo es sencillo. La primera parte es la oración confesional de Daniel del versículo 1 al 19. Seguidamente tenemos al arcángel Gabriel que trae la respuesta a la petición de Daniel en los versos 20 al 23 y después está la profecía que Gabriel le revela a Daniel, la profecía de las 70 semanas, donde están los 490 años de gracia para Israel, el evento que marca el inicio de las 70 semanas de años, el sacrificio del Mesías, la última semana de gracia y la llegada de la abominación desoladora. Para continuar con nuestra temática del capítulo de hoy, vamos a hablar un poquito acerca de la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo inmerecido de perdón y derecho a la salvación que Dios le da al ser humano. Se manifiesta de dos maneras, en forma general por medio de bendiciones comunes como lluvia, aire, alimentos, sol, oportunidades, para que todos conozcamos y adoremos a Dios. Pero también la gracia se manifiesta de forma especial cuando una persona acepta a Jesús como su Salvador, como su Señor y como su intercesor. Entonces, por medio de esa gracia especial recibe perdón de pecados y el derecho a la vida eterna. La gracia inició en el mismo momento en que Adán y Eva pecaron y ha sido aprovechada por unos pocos y desperdiciada por millones a lo largo de la historia de este mundo. La gracia es ese tiempo de oportunidad de aceptar lo que Dios ofrece como solución al problema del pecado. Esto antes de que Dios ejecute su justo juicio sobre esta tierra. La gracia son oportunidades, perdones, dones, ayudas inmerecidas que Dios nos da. La gracia también es un periodo de tiempo definido por Dios donde el pecador tiene la oportunidad de conocerlo y aceptar ese maravilloso plan de salvación. La gracia se expresa vívidamente en la muerte de Cristo Jesús. Para que la gracia de Dios sea justa, no puede ser eterna, debe ser por periodos. Los resultados de la gracia sí son eternos, pero la gracia no es eterna. Esta se da en periodos que tienen un inicio y un final o un cierre, donde se da el ajuste de cuentas. Entonces nos preguntamos, ¿Dios le ha dado gracia al ser humano? ¿Cuáles son esos periodos de gracia que Dios nos ha dado? ¿Qué pasaba cuando el periodo de gracia se terminaba y esa gracia no se aprovechaba? ¿Y qué pasaba cuando el periodo de gracia se terminaba y esa gracia sí se aprovechaba? Contestemos algunas de estas preguntas. En este diagrama lo que podemos ver son los primeros 2000 años de historia después de la caída. Entonces vemos a los primeros patriarcas que menciona la Biblia desde Adán hasta Noé, su año de nacimiento y su año de muerte, ¿verdad? Según la cronología de Génesis capítulo número 5. Adán fue el primer patriarca y padre de toda la humanidad y vivió unos 930 años y tuvo el privilegio de ver 8 de sus generaciones.
Set nació en el año 130 después de la caída, vivió 912 años y llegó hasta el año 3042 antes de Cristo. El tercer patriarca es Enós, nacido en el año 235 después de la caída y vivió 905 años. El cuarto patriarca fue Cainán, que nació en el año 325 y vivió 910 años. Seguidamente tenemos a Mahalalel, que nació en el año 395 después de la caída y vivió 895 años. Murió en el año 2710 antes de Cristo. Seguidamente tenemos a Yared, quien nació en el año 460 después de la caída, vivió 962 años, lo que lo hace el segundo patriarca más longevo de esta lista. El siguiente, el séptimo patriarca, es Enoc, y quizás el más singular de todos. Nacido en el año 622 después de la caída, vivió en la tierra 365 años y fue llevado al cielo en el año 3078 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque Enoc caminó con Dios, aprovechó el tiempo de gracia que Dios le había dado. ¿Conoció a Adán? Claro que sí. Aquí, como podemos ver, Enoc conoció a Adán. Y la historia que Adán le contó de la caída, la tentación, la usurpación de Satanás, le impactó tanto su vida que él caminó con Dios 300 años y Dios se lo llevó al cielo. Pero Enoc dejó una descendencia y su hijo, su primer hijo, se llama Matusalén, quien vivió 969 años. Es el patriarca más longevo, nacido en el año 687 después de la caída. El hijo de Matusalén fue Lamec, quien nació en el año 874. Lamec fue el último de los patriarcas que conoció a Adán, porque el hijo de Lamec, Noé, ya no conoció a Adán. Como podemos ver, Noé nació después del primer milenio de la caída. Cuando Noé tenía 600 años de vida, Dios le dijo que le daría a los antediluvianos 120 años de vida, 120 años de gracia, y entonces comenzó la cuenta regresiva. Por eso sabemos que el diluvio cayó en el año 1656 después de la caída. Antes de que el diluvio viniera sobre este mundo, Dios le encargó a Noé dos tareas: predicar la verdad presente de su tiempo y construir un arca. Ambas eran acciones de fe. Entonces, pero ¿por qué Dios tomó esta decisión de ponerle fin a la raza humana antediluviana? Pues por los terribles niveles de maldad que los antediluvianos alcanzaron. Ese periodo de 120 años, Noé lo usó para hacer esas dos acciones de fe: predicar, anunciar la inminente venida del diluvio y construir el arca. Cuando el arca fue construida, pues fueron muchos los que no creyeron, tristemente. Fueron también muchos los que iniciaron y se desanimaron. Y también fueron muchos los que creían y murieron antes que el diluvio cayera, como Lamec, el padre de Noé. Él murió antes que el diluvio cayera, y Matusalén, el abuelo de Noé, murió en el mismo año que cayó el diluvio. Cuando la puerta del arca se cerró, ya nadie pudo entrar y las aguas inundaron todo este mundo. Por esa razón, en toda la geografía mundial vemos todavía las cicatrices del diluvio. El siguiente periodo de gracia es el periodo dado a las naciones cananeas. En Génesis capítulo 15, verso 13 al 16, dice que Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería como las estrellas
del cielo incontable y que todo lo que poseerían sería esa vasta tierra que él estaba mirando. O sea, Dios le dijo, mira, cuenta las estrellas, mira esta tierra, toda esta será tuya. Todo lo que alcancen a ver tus ojos será tuya. Pero Dios no le dijo, es tuya, tómala ya, sino que Dios le dijo, será tuya, en un futuro será tuya. ¿Cuándo? Dentro de 400 años sus descendientes tomarían posesión de esa tierra. ¿Por qué no la tomaron en ese momento? Pues porque aún el Señor toleraba los niveles de maldad que los cananeos tenían. Sin embargo, la maldad de los cananeos iba en ascenso y no querían refrenarse, no querían detenerse. Entonces Dios tuvo que ponerles un alto. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, le dio una orden que parece que fuera drástica, ¿verdad? Como por ejemplo en Génesis 9:5 dice que Dios le dijo a Israel que cuando entrara a Canaán, los matara a todos, hombres, mujeres y niños. Pero ¿por qué se dio esa orden? Bueno, porque la gracia había terminado. Dios le dio 400 años de gracia a las naciones cananeas, pero tristemente estos pueblos habían rebasado los límites de la paciencia divina porque cometían pecados terribles, cultos satánicos y tan monstruosos, dicen los comentarios, que no se pueden describir. Entonces Dios usó a Israel como instrumento de castigo, no porque Israel fuera más bueno, ni porque fuera más grande o más glorioso, sino porque Dios tuvo misericordia de Israel. El siguiente periodo de gracia que quisiera mencionar es el de Nínive. En Jonás capítulo 3, verso 4 dice que quedaban 40 días de gracia. O sea, no sabemos cuánta gracia exactamente le dio Dios a Nínive. Solo sabemos cuánto quedaba desde el momento en que Jonás empezó a predicar. El libro de Jonás cuenta la historia de cómo Dios ama a los pecadores, los ama de una manera incomparable, aun cuando otros puedan aborrecerlos, aun cuando otros puedan desear que esos pecadores se pierdan, Dios los ama. Así es nuestro Dios de amoroso. Entonces, sabemos que Dios le dio un periodo de gracia a los ninivitas para que se arrepintieran y durante ese periodo Jonás fue enviado a predicarles. Pero Jonás no quiso ir en un principio. No porque les tuviera miedo solamente, porque se sabe que esos asirios ninivitas eran especialistas en la tortura. Jonás en realidad no quiso irles a predicar porque no quería que se salvaran. Jonás sabía que Dios es un Dios de amor, que da segundas oportunidades. Entonces Jonás dijo, si les predico y se arrepienten, Dios los va a perdonar y yo no quiero que los perdone. Yo quiero que ardan en el fuego de la justicia divina. Pero como sabemos, Dios le dio un giro a esta historia, un giro maravilloso, ¿verdad? Llevando a Jonás a predicarle a los ninivitas. Claro, Dios pudo haber enviado a otro profeta, pero quería enseñarle acerca de lo que Dios en verdad quiere del pecador. O sea, Dios no quiere que el pecador muera, sino que éste se salve. Lo maravilloso fue que por su verdadero arrepentimiento, los ninivitas cambiaron el curso del juicio. Así que como podemos ver, Dios está dando gracia a través de periodos. Y eso es lo que presenta el libro de Daniel, un periodo de gracia dado a esta nación. Ahora vamos a leer el capítulo número 9 de Daniel y sus primeros versículos. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año del reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías.
a los que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, ropas ásperas y ceniza. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, y el profeta Daniel continúa haciendo una maravillosa, profunda oración de confesión. Resulta ser, hermanos, que aquí estamos viendo una aparente profecía no cumplida. Esta profecía es la de Jeremías 29:10, donde el profeta habló de que el pueblo estaría cautivo en Babilonia 70 años. Era el año 68-69 del cautiverio judío, o sea, estaba por llegar el año 70, estaba por cumplirse la profecía y no se miraba por ningún lado que el pueblo fuese a ser liberado. Entonces Daniel, en su desesperación por ver a su pueblo liberado, intercede por él, ora, ayuna, confiesa pecados al Señor, hermanos. Y bendito sea el Señor, Daniel es escuchado. Entonces se envía al arcángel Gabriel, quien lleva un tremendo mensaje al profeta. Entonces al profeta se le da una explicación que tiene que ver con lo anterior revelado en el capítulo número 8. Ustedes recordarán que en Daniel 8 se habló de la profecía de las 2300 tardes y mañana. Pues eso es lo que el arcángel Gabriel le va a explicar al profeta. Escuchen lo que dice el verso 22 y 23. Me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñarte porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces Dios le dice a Daniel que la profecía de las 2300 tardes y mañanas tiene dos secciones. La primera sección es la de las 70 semanas de años, como lo vemos aquí. 70 semanas de años están cortadas para el pueblo de Israel, o sea, apartadas. Tienen que ver directamente con la historia del pueblo de Israel. Las 70 semanas de años que inician con el edicto del rey Artajerjes en el año 457 a.C. son el último tiempo de gracia para el pueblo de Israel. Bueno, ¿cuántos son 70 semanas de años? Para saberlo tenemos que multiplicar 70 por 7 porque la medida de la semana es 7. 70 por 7 nos da 490 años y en este caso son 490 años de gracia. Durante esta primera parte de la profecía, el Mesías aparecería, se manifestaría, sería ungido como el Salvador del mundo y el intercesor del ser humano. Como sabemos, a través del principio de interpretación profética de día por año establecido en Números 14:34 y Ezequiel 4:6, debemos saber que esas 70 semanas equivalen entonces a 490 años, los cuales inician en el año 457, pero ¿por qué creemos que es el año 457 a.C.? ¿Y por qué creemos que es el edicto del rey Artajerjes? Bueno, hay 3 edictos que se dieron para favorecer a los judíos. El primer decreto fue el de Ciro, esto fue entre el 537 al 36, ¿verdad? Este edicto fue para dejar libres a los judíos del cautiverio babilónico.
O sea, fue el año 70, ¿verdad? Cuando se cumplió el año 70, muchos judíos regresaron. El segundo decreto es el decreto de Darío I en el 520-519. Este decreto fue para que los judíos que todavía estaban ahí en Babilonia pudiesen regresar y ser parte de la dedicación del segundo templo que ya había sido construido. Y tenemos el tercer edicto de Artajerjes en el 458-457. ¿Qué pasó entonces? Bueno, Artajerjes dio el edicto para reconstruir la ciudad y el muro. Eso es muy importante, ¿verdad? Ahora, veamos esta línea de tiempo. Aquí podemos ver el año 539 a.C., donde Belsasar llega a ser el último rey de Babilonia o virrey, ¿verdad? Porque el verdadero rey era su padrastro Nabonido. Y aquí empieza el reinado de Darío el Medo, ¿verdad? Él solo reinó 2 años en Babilonia, pues ya estaba bastante enfermo cuando llegó a tomar ese trono. Se sabe que Darío fue amigo de Daniel. Después tenemos a Ciro el persa, reinó 7 años sobre Babilonia y fue un instrumento de Dios al darle salida al pueblo de Dios de Babilonia. Entonces fue cuando Zorobabel, con más de 42,000 judíos, regresaron a repoblar Jerusalén. Después tenemos el reinado de Cambises, quien era persa, ¿verdad? Él reinó 8 años sobre Babilonia y fue favorable con los judíos, al igual que su padre. Seguidamente tenemos a Darío I el persa. Este reinó 36 años sobre Babilonia, intentó conquistar a los griegos, anexó a Macedonia e incursionó en Atenas. Después tenemos a Jerjes, que es conocido como Asuero. Él reinó 20 años sobre Babilonia y también favoreció a los judíos, según nos cuenta el libro de Esther. Entonces, después de Jerjes tenemos a Artajerjes, quien reinó 42 años sobre Babilonia y dio retorno a los judíos en tiempos de Esdras y Nehemías. ¿Por qué creemos que es el edicto de Artajerjes? Porque Artajerjes dio un edicto diferente a los anteriores. En el primer edicto se le dio libertad a los judíos para que regresaran a su tierra. En el segundo edicto se dio nuevamente libertad para que los judíos que aún estaban en Babilonia pudiesen regresar y ser parte de la dedicación del templo. El templo había sido reconstruido. Pero la profecía dice que cuando salga la orden para reedificar y reconstruir la ciudad, no el templo, sino la ciudad de Jerusalén. Y ese fue el edicto de Artajerjes. Veamos esta sección de la profecía. Aquí tenemos las 2300 tardes y mañanas. Entonces Dios dividió esta profecía en 2 partes. Los 490 años que inician en el año 457 con el edicto de Artajerjes. Si contamos desde ahí 490 años, vamos a llegar hasta el año 34 después de Cristo. Esta sección es para los judíos. Después tenemos la segunda sección de esta profecía que tiene que ver con los gentiles. Viendo más de cerca la profecía de los 490 años, Daniel 9:25 dice que esta tiene 3 partes, 7 semanas y 62 semanas. Y también tiene una semana más. Vean lo que dice el verso 26 y 27. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, hermanos, la primera sección, las 7 semanas,
van desde el año 457 al 408. Es el tiempo establecido para reconstruir y reedificar completamente el muro y la ciudad de Jerusalén. A partir de ahí se cuentan 62 semanas hasta la aparición del Mesías príncipe. Y casualmente, vean, aunque no hay casualidad en el calendario divino, pero miren qué casualidad que llegamos al año 27, año en el cual Jesús, cuando tenía 30 años, inició su ministerio en esta tierra. Y a la mitad de esa semana, pues se le quitaría la vida al Mesías, dice la profecía. ¿Por qué? Porque el ministerio de Jesús duró solamente 3 años y medio. Una semana más se profetiza, ¿no? O sea, en esa semana más se habla de la muerte del Mesías y del martirio de Esteban. ¿Por qué? El martirio de Esteban fue en el año 34. Y ese año es el que marca el fin del tiempo de gracia para Israel. O sea, Israel ya no es más el pueblo exclusivo de Dios. Israel ya no es más el pueblo geográfico de Dios. ¿Hay salvación para los judíos? Sí. ¿Hay gracia salvífica para Israel? Sí. Pero Israel como pueblo ya no es el pueblo de la misión, ahora lo es la iglesia. ¿Por qué? Porque los israelitas una y otra vez decepcionaban al Señor por sus rebeliones, pecados y por no cumplir la misión que Dios les había encomendado. Entonces Dios estableció 490 años de gracia para Israel que se cumplieron en el año 34. Tristemente cerraron ese periodo apedreando al primer mártir cristiano. Entonces, hermanos, desde la salida de la orden para reedificar y reconstruir la ciudad, son 483 años hasta la aparición de Cristo Jesús, cuando Cristo inicia su ministerio bautizándose en el río Jordán, se muestra como el Mesías príncipe. Entonces, hermanos, desde el año 457 hasta el año 27 pasaron 483 años. Aquí se manifiesta el Mesías príncipe. ¿Y qué tenía que hacer el Mesías príncipe? Bueno, tenía que hacer varias cosas. Número 1, terminar la prevaricación, dice la profecía. Esto significa que Cristo vendría a cerrar la gracia para Israel. Él mismo vendría a ver el estado del pueblo de Israel. Además, el Mesías vendría a ponerle fin al pecado, o sea, Jesús vendría a ponerle fin a las ofrendas por el pecado y fin a la deuda del pecado. Jesús vendría a expiar la iniquidad, o sea, a cubrir con su sangre al pecador, siendo Él la propiciación para nuestros pecados. También Jesús traería la justicia perdurable. ¿Por qué? Porque la justicia humana es como trapos de inmundicia, no es acepta ante los ojos de Dios. Pero la justicia de Cristo sí satisface las demandas de Dios. Y la justicia de Cristo estaría al alcance de todos los creyentes. Ya no sería una justicia ritualista, sino una verdadera justicia mesiánica. Después Jesús sellaría la visión y la profecía, o sea, confirmaría y cumpliría lo que se había dicho de él en esta profecía de Daniel 9. Y también Jesús ungiría al santo de los santos. O sea, aquí no se está hablando de que Jesús sería ungido, sino de que Jesús ungiría. Claro, sabemos que Jesús fue ungido de alguna manera por las aguas del bautismo. También fue ungido por María Magdalena cuando derramó aquel perfume de alabastro sobre él para prepararlo para la hora del sacrificio. También sabemos que cuando Jesús ascendió al cielo, fue ungido allá para iniciar su ministerio sacerdotal. Pero esta profecía se aplica específicamente a ese momento. Cuando Jesús asciende al cielo, no solo Él es ungido,
sino que el santuario celestial es ungido, es dedicado, porque Jesús estaría iniciando la segunda fase del plan de la salvación. Hermanos, la profecía dice que a la mitad de la semana se le quitaría la vida al Mesías. Esto sería en el año 31, porque la última semana profética sería del 27 al 34. Vean, es la última semana de gracia. ¿Cómo estaría Israel? ¿Estaría arrepentido? ¿Estaría compungido? Tristemente no fue así. Estaban endurecidos en sus corazones, empecinados en acabar con la vida del Mesías, con acallar su voz. Pero eso, hermanos, solo dejaría a Jerusalén condenada. Se recuerdan que ellos dijeron que la sangre de Cristo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esto fue una terrible sentencia que se echaron a sí mismos. Por eso la profecía dice que aparecería la abominación desoladora. ¿Qué sería eso? Bueno, sería la invasión y destrucción de Jerusalén por medio del ejército romano. Así lo confirma Lucas capítulo 19, verso 42 al 44. Pero fíjense que tenemos evidencia de un testigo ocular que estuvo ahí cuando Jerusalén fue destruida, y este fue el gran historiador judío Josefo. Él nos cuenta un poquito de lo que vio y dice lo siguiente: las aldeas eran teatro de escenas horripilantes. El mar de Galilea, donde Jesús había predicado sobre el reino de los cielos, estaba teñido en sangre y cubierto de cadáveres flotantes. ¿Por qué, hermanos? Bueno, un ejército de más de 60,000 hombres dirigidos por Vespasiano y Tito salieron a reconquistar Galilea y Jerusalén. Pero además, en Jerusalén había una guerra interna. Los rebeldes entraron a Jerusalén por la fuerza, cerraron las puertas de la ciudad, se atrincheraron ahí y empezó una guerra interna a matarse uno a otros ahí dentro de la ciudad. Entonces Josefo sigue diciendo: el sumo sacerdote, los principales escribas y fariseos y todos los grandes aristócratas de Jerusalén fueron muertos y sus cadáveres arrastrados por las calles y arrojados fuera del muro. Grande fue la impresión de la población cuando vio la suerte que tocó a estos grandes señores. Muchos de ellos eran los mismos que habían condenado a Cristo, a Esteban y a Jacob. En este caos, Tito rodeó la ciudad de Jerusalén sitiándola. Entonces todo comenzó a faltar adentro de los muros: comida, pan, agua, todo comenzó a faltar. Los soldados despojaban a las mujeres del poco alimento que tenían para sus hijos. Los que estaban adentro en el desespero de la violencia y el hambre salían huyendo, pero eran capturados por los romanos en grupos de a 500 por día. Estos que habían intentado escapar sufrían horriblemente la muerte por crucifixión. Entonces dijo Josefo: no había madera suficiente para hacer más cruces. Esto obligó a los que estaban adentro a morir de hambre. Por todas las calles se veían cuerpos famélicos, debilitados y muertos. Como eran tantos los muertos, ya no se podían enterrar, así que decidieron arrojarlos por el muro. Ese espectáculo horrorizó al mismo Tito, quien dijo que no era responsable de lo que pasaba adentro de la ciudad. Al final, los soldados lograron entrar y arrasar con la ciudad. Los que originaron esta situación se atrincheraron en el templo, pero fue inútil. El templo fue incendiado y 1.100.000 judíos murieron a manos de los romanos. Mas los que murieron en los combates que los antecedieron, el número asciende a 1.357.000 muertos y 90.000 judíos fueron vendidos como esclavos.
Esta es la suerte de los que decidieron rechazar el Evangelio, de los que decidieron rechazar a Cristo como el Mesías. Y esta destrucción de Jerusalén es tipológica, hermanos, porque es en pequeño de lo que va a pasar a este mundo cuando Cristo venga en su segunda venida. Mira lo que dice esta cita del libro Conflicto de los Siglos, página 35. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento, y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Muy bien, como les decía, la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14 tiene dos secciones. La primera sección son los 490 años que van desde el año 457 hasta el año 34. A partir de ahí contamos 1810 años para completar los 2300 años. Esto nos lleva al año de 1844. La primera parte es descrita en Daniel 2 al 9. La segunda parte es descrita en Daniel 11 y 12. Pero, ¿qué más sucedió en 1844? Veamos estos datos interesantes. En el año 1755 se da la apertura del sexto sello de Apocalipsis con el terremoto de Lisboa, el gran terremoto de Lisboa. En el año de 1780 se da el cumplimiento de Mateo 24:29, que habla del oscurecimiento del sol y la luna. Esto el 19 de mayo. En 1798 tenemos la caída del papado, la herida mortal a la bestia. Y tenemos en 1833 la caída de las estrellas, descrita también en Apocalipsis y Mateo. O sea, todas estas fechas nos están llevando a un año, 1844. Aquí inicia la cuenta regresiva. Aquí inicia el último periodo de gracia en el que tú y yo estamos viviendo. Mira, nosotros nos encontramos en el año 2021, pero ¿qué pasó desde 1844 para acá? Bueno, lo que sabemos es que en 1844 inicia el juicio de Dios sobre este mundo. ¿Por qué? Porque todos los que han muerto desde Adán hasta hoy están siendo juzgados en los tribunales celestiales. También aquí inicia el tiempo del fin e nace la iglesia remanente e inicia el último periodo de gracia. Recuerda, Dios le dio 120 años de gracia a los antediluvianos. Dios le dio 400 años de gracia a las naciones cananeas. Le quedaban 20 días de gracia a Nínive y Dios le dio 490 años de gracia a Israel. ¿Cuánta gracia nos va a dar a nosotros? No sabemos, no tenemos una fecha, un tiempo revelado exacto. Lo que sabemos es cuánta gracia va. Si a 2021 le restamos 1844, esto nos dice que van 177 años de gracia y no sabemos cuánta gracia más nos dará el Señor, hermano amigo. Por esa razón, el llamado, la invitación es a volvernos ahora a Dios mientras haya gracia. ¿Por qué? Porque una vez se cierre la gracia, los eventos finales irán en tan rápida sucesión que ya no habrá tiempo para nada más que para la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en su segunda venida. Entonces, querido hermano y amigo, quiero hacerte un llamado, una invitación relacionada con el santuario. Como podemos ver, el santuario tenía pues su atrio, lavacro, sus muebles del lugar santo y los muebles del lugar santísimo, y estos forman una especie de cruz. La invitación es a morir al mundo. Cristo nos está llamando a morir al pecado, a morir al mundo y a prepararnos para el cierre de la gracia.
Jesús nos está llamando a nacer de nuevo, a nacer del agua y del Espíritu. Si no has nacido del agua, es el momento de hacerlo. Y si ya naciste del agua, pues es el tiempo para nacer del Espíritu. El Señor nos está llamando a ser luces. El Señor nos está llamando a una vida de oración diaria, a una vida de estudio diario de la palabra, que esto nos va a preparar para poder enfrentar y sobrevivir los tiempos finales. ¿Por qué, hermano y amigo? Porque un día seremos llevados ante la presencia del Padre. Ahora quiero preguntarte, ¿cuántos quieren ir a la presencia del Padre? Yo quiero ir ahí. Yo quiero estar ahí. Sé que no soy digno, pero por los méritos de Cristo podemos llegar ante la presencia del Padre. Acompáñame en esta oración. Querido Jesús, es solemne el tiempo en el que estamos viviendo. Hoy pudimos aprender que estamos viviendo el último periodo de gracia, Señor. Permite que nos preparemos, permite que nos consagremos. Señor, pon en nosotros ese querer y ese hacer, ese querer ser salvos y ese procurar cuidar la salvación que tú nos has dado. Señor Jesús, a aquel que está en pecado que se aparte de él, aquel que está lejos de ti se vuelva, Señor, aquel que está en una vida de hipocresía cristiana se consagre en verdad a ti antes que la gracia termine. Señor Jesús, gracias por tu gracia y misericordia. Señor, pon en nosotros ese temor para aprovechar el tiempo de gracia en el cual vivimos y así como Enoc, ser un día llevados al cielo. En el nombre de Jesús.